hermanos, muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio. Deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que repose de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo voy a expresar algunas razones, hermanos, en torno de este mensaje que lleva como título La paciencia de Dios y que encuentra su base en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, su capítulo 3, y el versículo 20 es el que sirve como marco de enseñanza, hermanos, el cual dice a la letra: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. La palabra paciencia, hermanos, cuando nos referimos a Dios, o la paciencia de Dios, es uno de sus atributos morales, por lo cual se denota su extraordinaria indulgencia, en virtud de la cual se abstiene de la ira y sigue ejerciendo su misericordia. Gloria a Dios. Esto es lo que encontramos una definición cuando hablamos de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es como la paciencia de los hombres, hermanos. ¿No? La paciencia de Dios es gloriosa, es maravillosa, Gloria es a Dios. extraordinaria. Porque el hombre, por más paciente o más paciencia que tenga, no va a alcanzar jamás la paciencia divina. Tenemos, o quiero referir una experiencia que vivieron Jacobo y Juan cuando el Señor Jesús, después de que había estado en el monte de la transfiguración, dice que pasaron por una aldea de samaritanos y el Señor Jesús les mandó a los discípulos que fueran a aparejar ahí en la aldea de los samaritanos, pero los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesús, no lo quisieron aceptar. Y Jacobo y Juan sabían que Jesús era el Mesías, era el Salvador, que era Dios mismo, hermanos, digno de toda la honra, de toda la gloria, y digno de ser recibido con alegría, hermanos, Sí, pues. en cualquier lugar donde el Señor fuera. Pero los samaritanos no lo recibieron, no quisieron. Y Jacobo y Juan le dijeron al Señor, sabiendo ellos quién era Jesús, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Quiere decir que la paciencia de ellos, de inmediatamente quisieron hacer juicio a ellos, hermanos. Eso es a lo que me refiero, o a donde quiero llegar, ¿sí? Que la paciencia del hombre no es como la paciencia de Dios, aunque tengamos conocimiento de Dios, o aunque seamos hijos de Dios, hermanos, como Jacobo y Juan. Pero el Señor les dijo: no, dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas, hermanos. Aleluya. Pero la salvación de las almas tiene lugar o tiene cabida en la paciencia de Dios nuestro Señor, hermanos. Porque Dios es paciente. Y en esta parte escritural de base se habla de la paciencia de Dios, y se hace mención
de los antediluvianos, hermanos. El apóstol Pedro está refiriendo o trayendo a la consideración cuando estos hombres de antes del diluvio esperaron o rechazaron la paciencia de Dios nuestro Señor. La paciencia de Dios es para que el hombre se salve, para que el hombre reflexione en su camino, para que el hombre conozca a Cristo. Y una vez que lo conozca y vea el plan que Dios tiene de salvación, siga el plan que Dios ha trazado para la salvación de las almas. Esa es la paciencia de Dios. Y en el tiempo antiguo, hermanos, desde Adán hasta Noé fueron 10 generaciones de la humanidad. Pero en ese tiempo, en ese espacio de las 10 generaciones, no hubo, hermanos, no hubo hombres o pueblos o familias que voltearan su vista al cielo para buscar a Dios, para conocer de su Creador, sino al contrario, que conforme se fueron multiplicando los hombres, también se fueron degenerando en su vida, en su conducta. Pero fue la paciencia de Dios para ellos con largura de ánimo, con longanimidad, hermanos, porque Dios es paciente, ¿sí? La longanimidad de Dios y su paciencia y su amor están vinculados porque Dios es soberano, hermanos, porque Dios es amor, es misericordioso, también es paciente, es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero los hombres de este tiempo, hermanos, de Noé, no miraron, no quisieron saber, no quisieron conocer de Dios. Aún, hermanos, cuando Noé recibe la instrucción de Dios, que Dios lo miró justo, hermanos, Dios lo miró justo, llegó el tiempo en que Dios dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Bueno, ahí podemos llegar que la paciencia de Dios llegó a un punto donde decidió hacer juicio, hermanos. Pero acuérdense, fueron 10 generaciones. No fue que hoy conoció Dios o se dio cuenta de la maldad de los hombres e hizo juicio. No, fueron 10 generaciones. De Noé se dice que aproximadamente 120 años para que se cumpliera o se culminara el plan de salvación que Dios le dio a Noé para que construyera el arca, hermanos. Pero todo ese tiempo, Noé pregonero, hermanos, en lugar de ser escuchado, pues según la gente, hermanos, el tiempo que ellos habían vivido y lo que conocían, pues llegaron a burlarse de Noé, por lo que Noé hablaba acerca de Dios, de cómo Dios iba a destruir el mundo por un diluvio, hermanos. Eran cosas que no se conocían, que no se habían visto. Pero Noé creyó a Dios nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios. Y construyó el arca. Y después de construir, terminar el arca, y que entró Noé, su familia y todos los animales, hermanos, de los cuales Dios ordenó a Noé, dice que aún pasaron 7 días para que viniera el diluvio. Hermanos, seguramente la gente burlándose de aquel hombre justo, pero Noé halló gracia delante de Dios, gloria a Dios, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y la gente en estas circunstancias, hasta que, hermanos,
empezó a llover. Entonces miraron que Noé tenía razón, hermanos. Y a lo mejor quisieron arrepentirse después de que miraron y confirmaron que Noé tenía razón, pero las puertas del arca se habían cerrado, hermanos. La oportunidad de salvación, aquel medio que Dios puso para que aquellos que creyeran se salvasen, se cerró, hermanos. La paciencia de Dios llegó a ese punto y solamente Noé, o es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, hermanos. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en bondad. La paciencia de Dios, es extraordinaria, es gloriosa, hermanos. Porque si Dios no fuera paciente, en un momento, hermanos, había juicio del hombre por sus malas acciones, por quebrantar los mandamientos de Dios nuestro Señor. Pero Dios tiene paciencia para el hombre. Hermanos, la palabra de Dios habla, quiero citar esto, lo cual el Señor también menciona. El Señor Jesucristo, hablando pues ya del juicio que Él habrá de hacer, a lo que habla el apóstol San Pedro. Pero se habla o se hace mención también de los moradores de Sodoma y de Gomorra, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo era la conducta de aquellos hombres? ¿Cuánto tiempo había pasado, hermanos? Pero Dios le menciona a Abraham que iba pues a mirar si realmente era tan mala, tan depravada la conducta de aquellos moradores, así como el clamor había subido hasta su presencia. Dice, y si no, saberlo él. Pero esto habla Dios con Abraham, o se expresa de esa manera porque está hablando con un humano, hermanos. Pero Dios conoce todas las cosas, hermanos. Dios ya sabía cómo era la conducta de aquellos hombres. Y solamente, hermanos, Lot y su familia, sus hijas, salieron de aquel lugar ilesos. Pero Dios hizo un juicio, hermanos. ¿Y cómo fue el juicio de Sodoma, de Gomorra, hermanos? Fue un juicio donde Dios redujo a cenizas a todos los moradores, incluyendo la ciudad, hermano, o las casas. Esto lo menciono porque en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, en el tiempo de la gracia, Dios ha puesto un medio de salvación para los hombres, hermanos. Y ha establecido también un día en el cual va a juzgar con justicia a todos los moradores, hombres y mujeres de la tierra. Y el Señor Jesucristo menciona, hablando de estos días, Él refiere o trae a la consideración de aquellos hombres que le enseñaban, a los que Él enseñaba, y dice, así como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿A qué se dedicaba la gente en los días de Noé, hermanos? Dice el Señor Jesucristo, y también hace mención como los días de Lot. Trae también a consideración los días de Lot. ¿Cómo vivía? La gente pues se casaba, se daba en casamiento, vendían, compraban, hacían fiestas, hermano. Así estaban. Pero acerca del conocimiento de Dios, no querían saber. No querían saber. Pero en este tiempo nosotros estamos en el tiempo de la gracia, y la misericordia de Dios es maravillosa. Gloria, y su paciencia es extraordinaria, hermanos. Porque la paciencia de Dios es grande, hermanos. Dios vino a este mundo con un plan de salvación. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y ese es el medio de salvación, hermanos. Gloria a Dios. En el tiempo del diluvio fue el arca el medio que Dios puso para que el hombre se salvara, hermanos. Y ahora en este tiempo no es un arca, no es otra cosa, sino el Señor Jesucristo es el medio de salvación. Sí. Él es el camino para que el hombre alcance la salvación de su alma, hermanos. Y sabemos cómo fue entregado en la cruz del madero,
cómo sufrió, cómo padeció, cómo demostró su amor, hermanos, para la humanidad. Pero ¿cuánto hace de eso, hermanos? De que fue muerto en la cruz del Calvario. Hace ya, pues aproximadamente 2000 años. ¿Sí? 2000 o pasados 2000 años. ¿Sí? Pero la paciencia de Dios aún sigue, hermanos. Aún sigue esperando la paciencia de Dios por aquellos que quieran creer, por aquellos que quieran echar mano de la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo, porque Dios, hermanos, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, hermanos, y alcancen la salvación. Esa es la paciencia de Dios, porque, hermanos, el mundo está convulsionado en pecado, está degradado en la maldad, en el pecado cada día, hermanos. Entonces dijo el Señor, haciendo referencia como en los días de Noé, como en los días de Lot. Hermanos, el día de hoy vivimos como en ese tiempo, hermanos, la maldad. Y cada día que pasa se va multiplicando la maldad. Y al cristiano que profesa su fe y que profesa y que espera la venida del Señor Jesucristo, hermanos, para él se convierte en una burla tener esa esperanza. Porque dice el apóstol San Pedro que los hombres así dicen, hermanos, porque dicen, desde que los padres murieron, así nos decían de la venida del Señor, y no ha venido, hermanos, no ha venido, porque está esperando, o está la paciencia de Dios todavía está vigente para que los hombres reflexionen, hermanos. Porque dice el apóstol San Pedro que cuando Cristo venga, hermanos, o se termine la paciencia de Dios y venga ese día, es un día, hermanos, que pues dice que el mundo que es ahora, hermanos, está sostenido por la palabra de Dios. Y cuando Cristo venga, dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Sí. O sea, se va a acabar el mundo. Sí. Antes fue por agua, hermanos, pero ahora será por fuego. Sí. Y son cosas que no se han visto, hermanos, pero tenemos un Dios que todo lo puede y que cumple lo que promete, hermanos. Sí. Entonces ese día va a venir. Pero, hermanos, no ha llegado porque está esperando que los hombres reflexionen de su mal proceder y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. El apóstol San Pablo, en aquel acontecimiento, en aquella ocasión que estuvo en el Areópago, en Atenas, predicándole a aquellos hombres y mirando que los hombres estaban entregados a la maldad, hermanos, a la idolatría que tenían. El apóstol San Pablo les menciona, aquí yo pasando por vuestros santuarios, miré pues muchos altares. Sí, muchos altares eran supersticiosos, hermanos, idólatras. Y también dice, y encontré una inscripción que decía, al Dios no conocido. ¿Cómo es que van a honrar a un Dios que no conocen? Bueno, dijo el apóstol San Pablo, pues a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les predico. Aleluya. Y el cual ha disimulado los tiempos de esta ignorancia. ¿Para qué? Para que los hombres se arrepientan, hermanos. Sí, desde ese entonces San Pablo está diciendo que Dios está disimulando los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuánto hace? Pues ya 2000 años, hermanos, que San Pablo dio esta enseñanza, este sermón ahí en el Areópago a los atenienses, y les dijo, Dios está disimulando la ignorancia que hay en la humanidad, en los hombres, y he establecido un día para que los hombres se arrepientan de toda su maldad, hermano. Dice San Pablo, a ver si en alguna manera lo encuentran, o palpando lo encuentran, porque ¿dónde está? Cerca de cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. Sí, la misericordia de Dios no es solamente sobre los buenos, sino también sobre los malos, porque esa es la paciencia de Dios. No es que dice, este no merece, no,
en su paciencia sigue bendiciendo al hombre, pero esperando que salga de su ignorancia y encuentre el camino de la salvación, hermanos. Ese día vendrá, hermanos. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, pero el día de hoy, aquellos que no han echado mano de la vida eterna, tienen tiempo para reflexionar y entregar, hermanos, su vida al servicio de Dios nuestro Señor. Y los que hemos echado mano de la vida eterna, están alertas, hermanos. Cada día guardándonos, allegándonos más a Dios, para que ese día, hermanos, sea de bendición y de gozo cuando tenga de venir el Señor por su pueblo, por su iglesia. Pero entre tanto, la paciencia de Dios está esperando, hermanos, por aquellos que no han echado mano de la vida eterna. Y Dios les conceda, hermanos, Dios les conceda que no vayan a arrepentirse demasiado tarde cuando las puertas de la misericordia estén cerradas. Porque una vez que se cierren, nadie las puede abrir, sino solamente Dios nuestro Señor, hermanos. Pero lo bueno es también que para nadie serán cerradas, sino solamente por la voluntad divina de Dios nuestro Señor. Hermanos, Dios los bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes.